Gracias por la invitación. Es un gusto estar siempre en estos eventos de gran relevancia en el aprendizaje sobre la coagulación, que es en los escenarios de los que atendemos pacientes críticamente enfermos es de vital importancia, ¿no? Ya que siempre que se retrase o se deje de hacer o se haga algo mal, va a repercutir en el desenlace del paciente. Entonces es importante conocer todos estos temas que hay en la actualidad para abordar este tipo de patologías. Y en mi caso yo voy a hablar sobre tratamiento de coagulopatías graves basadas en escenarios clínicos, que más que en escenarios clínicos es en los fenotipos. Así podemos integrar y hacerlo más práctico en la vida diaria de cada uno de nosotros, y si tenemos herramientas sofisticadas o no, lo podemos llevar a cabo en todos lados. Sin conflicto de interés para esta plática, dentro del contenido de la charla vamos a ver un concepto de la coagulopatía, un breve recordatorio de la fisiología normal de la coagulación, los fenotipos de la coagulopatía, las principales entidades clínicas representativas de cada fenotipo, el abordaje y tratamiento de la coagulopatía hemorrágica y la coagulopatía trombótica. Todos hablamos de coagulopatía desde que somos estudiantes, hablamos de coagulopatía, algunos le dan un apellido a esa coagulopatía, pero realmente, ¿qué es la coagulopatía? Pues simplemente es un término genérico, un término general que puede definirse como cualquier alteración o trastorno de la hemostasia debido a múltiples causas. Esto lo hace complejo, como ya vieron, mucho está relacionado con la inflamación, con las respuestas endoteliales, y conocer cada una o identificar de forma temprana cada una de estas situaciones puede ser a veces difícil. Por esta razón, recordemos cómo se lleva a cabo todo el proceso de la coagulación. Es un proceso dinámico y complejo, donde por un lado tenemos un estado o una vía donde se va a favorecer la activación de factores de coagulación, es decir, un estado procoagulante, pero también va a haber un mecanismo que va a evitar que esa coagulación se lleve a cabo de forma exagerada o descontrolada. Entonces ahí vienen a cabo los fenómenos de anticoagulación natural, y una vez que ya se forma el coágulo, ese coágulo que se forma en exceso o que puede trombosar los vasos más pequeños, tiene que eliminarse. Entonces también hay un mecanismo para eliminar ese coágulo formado, que es la fibrinólisis. Así pues, toda alteración en este equilibrio de la hemostasia va a producir alguna alteración. Si se me afectan los mecanismos procoagulantes, ¿sí?, vamos a tener un estado de hipocoagulabilidad. Si se me alteran los mecanismos de fibrinólisis, ya sea que se inhiba, vamos a tener un estado de hiperfibrinólisis, llevando al paciente a eventos trombóticos, o al contrario, como sucede en muchas de las patologías que vamos a ver más adelante, un estado de hiperfibrinólisis, donde va a disminuir la concentración de fibrinógeno y también va a alterar el equilibrio hemostático. Y algunas otras patologías que también intervienen o se alteran las vías de la anticoagulación natural, ¿no?, como en los fenotipos protrombóticos. Entendiendo esto, podemos clasificar a las coagulopatías en dos fenotipos: un fenotipo prohemorrágico o una coagulopatía hemorrágica, y un fenotipo procoagulante, ¿sí? El fenotipo prohemorrágico puede estar dado por estados hipocoagulables o estados de hiperfibrinólisis. En el contrario, las coagulopatías trombóticas pueden estar dadas por un estado protrombótico o un estado donde la fibrinólisis esté suprimida.
Entendiendo esto y yéndonos a nivel ya de la fisiología, entendemos pues entonces que el estado de hipocoagulabilidad va a estar dado, uno, por el consumo de los factores de coagulación, ya sea iniciado por cualquier mecanismo inflamatorio, ya sea por DAMS, por PAMS o por activación del factor tisular, o porque puede estar combinado un estado hipocoagulante más un estado de hiperfibrinólisis, y que va a estar dado principalmente esta hiperfibrinólisis por daño tisular, y este daño tisular va a liberar al activador tisular del plasminógeno, lo que va a condicionar activación del plasminógeno, convertirlo a la plasmina y por lo tanto hiperfibrinólisis. Y en el caso contrario de la hipercoagulabilidad, que ya lo acaban de ver en la clase pasada, está muy relacionado a la inflamación. La principal entidad representativa es la sepsis, ¿no? Aunque hay otras entidades que también pueden condicionar un estado hipercoagulable. Otro ejemplo es el cáncer. Todo paciente con cáncer es un paciente hipercoagulable. Y esta alteración pues va a estar dada principalmente por la inmunotrombosis, dada por los neutrófilos, y también por la inflamación y liberación de citocinas proinflamatorias. Así pues, hay diferentes entidades que se van a inclinar hacia un tipo de fenotipo. Algunas tendrán un fenotipo predominantemente hemorrágico, algunas otras un fenotipo predominantemente trombótico. Ahora, esto puede cambiar dinámicamente de acuerdo también al tiempo de la evolución y al tratamiento que nosotros le estemos brindando. Si nosotros nos retrasamos en el tratamiento, en el caso del ejemplo, la sepsis, que inicialmente tiene un fenotipo protrombótico, no identifico, no la trato de forma adecuada, me va a llevar después a un estado prohemorrágico. O en el caso del paciente con trauma, donde el principal fenotipo va a ser hemorrágico, pero si yo no establezco las metas en la reanimación hemostática, lo puedo llevar también al estado protrombótico, ¿sí? Vemos entonces las principales entidades que predominan en el fenotipo hemorrágico, ya sea por hiperfibrinólisis o hipocoagulación. El más representativo es el trauma, la hemorragia obstétrica, enfermedades hematológicas malignas, principalmente la leucemia promielocítica aguda, ¿sí? Y en el caso de los fenotipos protrombóticos, la sepsis, el cáncer y el golpe de calor. Si estas coagulopatías no se atienden de forma apropiada en tiempo y forma, pueden evolucionar a una coagulación intravascular diseminada, lo que va a generar trombosis a nivel microvascular, sangrados importantes, disfunción orgánica múltiple y muerte. Nuevamente vemos aquí representativo de las principales patologías en los diferentes fenotipos y su fenotipo predominante. Nuevamente vemos que el trauma y la hemorragia periparto, el fenotipo predominante es el hemorrágico, pero puede cambiar a un fenotipo protrombótico. Y en el caso de la sepsis, el fenotipo principal es el protrombótico. Y como ya lo comenté, si no actuamos de forma inmediata, si no lo identificamos, si no frenamos el disparador, podemos llegar a un prohemorrágico. Algunas otras entidades, como el cáncer, ya sea de células sanguíneas o de órganos sólidos, que puede ser mixto o puede cambiar de uno a otro, dependiendo del disparador. En cuanto al abordaje y tratamiento de las coagulopatías, es importante saber primero, ubicar en qué fenotipo nos encontramos. Yo tengo un paciente, ya sea en urgencias, terapia intensiva, que tiene alteraciones de las pruebas estándar de coagulación, o tengo
tiene factores predisponentes para desarrollar algún tipo de coagulopatía, pues tengo que activar mi alarma y estar pendiente hacia dónde se va a ir ese paciente. Parte fundamental del tratamiento de cualquiera de los dos fenotipos es tratar la causa. Si yo no trato la causa, el disparador va a continuar y se va a perpetuar la enfermedad. Y normalmente la mayoría de las intervenciones que nosotros realizamos, ya sea en cualquiera de los dos, son de soporte. El principal tratamiento es detener la causa que llevó a ese paciente a la coagulopatía. De forma general, vemos las bases del tratamiento del paciente con un fenotipo fibrinolítico o hipocoagulable, y en el caso de los pacientes con un fenotipo protrombótico, pues las heparinas y algunos otros fármacos que solo uno de ellos tenemos en México. Hablando ya de abordando patologías de fenotipo hemorrágico o coagulopatías hemorrágicas, como vimos son distintas y son muchas. Entonces, el primer paso es saber si mi paciente sangra. Si mi paciente sangra, entonces estoy ante un fenotipo hemorrágico. Cuando mi paciente sangra, lo primero que debo de hacer es identificar si mi paciente tiene un sangrado importante. Muchas de las veces podemos tener un sangrado que no puede o que no llega a ser importante y difícilmente este me va a llevar a una coagulopatía. No está exento, pero puede desarrollarla, ¿no? Pero es más frecuente que el paciente que tenga un sangrado importante, un sangrado grave, es el que pueda desarrollar una coagulopatía por consumo de factores. Entonces, si mi paciente está sangrando y tiene una hemorragia grave, ¿cómo definimos una hemorragia grave? ¿Sí? Aquella hemorragia que tenga una pérdida importante de volumen, difícilmente a veces podemos, y en el momento de la atención, es difícil saber, está sangrando tantos mililitros por minuto, ¿no? Entonces, una pauta es que si ese sangrado me condiciona inestabilidad hemodinámica o alteraciones de la perfusión, es un paciente que tiene un sangrado importante. Un sangrado grave, en el caso de trauma, hemorragia obstétrica, una hemorragia crítica. Todo paciente que tenga sangrado y tenga alteraciones de la perfusión y algunas alteraciones clínicas y alteraciones en las pruebas estándar de la coagulación, me está indicando que tiene un sangrado grave. Entonces tenemos que actuar de forma rápida e inmediata. ¿Sí? Recuerden que el tiempo es vida, cualquier retraso en el tratamiento, el paciente va a pagar las consecuencias. Entonces, cuando tenemos un paciente que sangra y vemos que tiene una hemorragia grave, mi paciente necesita una atención urgente. El primer pilar del tratamiento de estos pacientes, primero es frenar el sangrado, ¿sí? ¿De dónde está sangrando? Ese es el primer paso. Y otro de los pasos, pilares en el tratamiento, es evitar las condiciones que puedan agravar esa coagulopatía. Recordando algunas pláticas anteriores, la pentada mortal, ¿sí? La acidosis, la coagulopatía, la hemodilución, la hipocalcemia, ¿sí? El mismo estado de choque, que puede perpetuar o puede favorecer la progresión de la coagulopatía y empeorar la condición del paciente. Para esto se fue diseñada la resucitación de control de daños. La reanimación de control de daños está enfocada principalmente a favorecer las condiciones para que se pueda llevar a cabo la coagulación de forma adecuada, es decir, parar aquellos mecanismos que puedan condicionar más coagulopatía. Esta reanimación de control de daños pues está enfocada principalmente, uno, en identificar el sitio de sangrado y pararlo inmediatamente. Dos, la hipotensión permisiva siempre y cuando se mantenga una perfusión adecuada.
Actualmente la hipotensión permisiva se refiere a una presión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio o una presión arterial media 60-65, pero siempre hay que individualizar a nuestro paciente, porque si yo también lo mantengo hipoperfundido, ese paciente va a prolongar o va a favorecer más coagulopatía. ¿Okay? Y el objetivo de la hipotensión permisiva es evitar pues que haya más sangrado, ¿no? Al aumentar la presión y no tengo controlado el sitio de sangrado, pues va a sangrar más. Otro de los pilares es la reanimación balanceada, es decir, utilizar cristaloides balanceados, sodio balanceados, solo lo que requiera el paciente. Ya no se vale de las cargas de 30 mililitros por kilogramo de peso o pásale una carga, pásale otra, porque vamos a hemodiluir al paciente. Y ahora si utilizamos solución salina vamos a favorecer también la acidosis metabólica, acidosis hiperclorémica. Y es importante siempre mantener eutérmico al paciente, recordar que la hipotermia favorece la inactivación de muchos de los factores de coagulación, incluso también de los enzimas que favorecen la activación de otros factores de coagulación. ¿Okay? Y dentro de esta reanimación de control de daños, pues también está la reanimación hemostática. La reanimación hemostática es únicamente el corregir las deficiencias de los factores que se hayan perdido. A eso se refiere la reanimación hemostática. Ahora bien, esta reanimación hemostática se puede hacer de tres maneras. Uno, guiada de forma empírica, lo que nosotros conocemos como un protocolo de transfusión masiva. Otro tipo es una guiada por objetivos, ya sea por pruebas estándar de la coagulación o pruebas viscoelásticas. La ventaja de la reanimación guiada por objetivos es que es más dirigida, le damos lo que requiere el paciente y no más de eso. Y también tiene una secuencia en la administración de los factores que vaya perdiendo el paciente con base a la fisiopatología de la entidad a la que estemos tratando. Y una reanimación combinada que por lo regular es lo que hacemos, ¿no? Tenemos un paciente con sangrado importante, iniciamos un protocolo de transfusión masiva, pedimos las pruebas estándar de coagulación o ROTEM si lo tenemos. Llegan las pruebas y después vamos guiando la reanimación con las pruebas estándar o pruebas viscoelásticas. La siguiente, por favor. Ahora, ventajas en el monitoreo de la coagulación. Recordemos que este proceso de coagulación es dinámico y que nosotros para guiar tanto la reanimación como el monitoreo de esta, pues requerimos una herramienta que me permita evaluar de forma completa todo el proceso de coagulación y que sea más rápido y dinámico. No hay un gold estándar, pero sí hay una herramienta que me da mayores beneficios que las pruebas estándar de coagulación. Las desventajas de las pruebas estándar. Ya conocen las pruebas estándar, las pruebas viscoelásticas, tromboelastografía o tromboelastometría actualmente. Es que tardan mucho tiempo en ser procesadas y únicamente evalúan los primeros 20 segundos de todo el proceso de coagulación y tampoco se corrigen a la temperatura del paciente. ¿Okay? Tampoco evalúan la función plaquetaria, no evalúan la fibrinólisis y como lo mencioné, pues no se corrige a la temperatura del paciente. Esa es la gran desventaja. Normalmente cuando nosotros pedimos una prueba estándar de coagulación, mi paciente está sangrando, pedimos la prueba estándar, ¿cuánto tardan normalmente en su hospital? A muy rápido, 30 minutos, una hora y si bien va, ¿no? Entonces también una gran desventaja de las pruebas estándar de coagulación. A diferencia de las pruebas viscoelásticas, principalmente el ROTEM, es que me evalúa de forma completa todo el proceso de coagulación, desde la iniciación, amplificación, propagación y la fibrinólisis. Esa es la gran ventaja.
y también me permite a mí tomar decisiones en los primeros 5 a 10 minutos de que yo tomo la muestra y que ya está corriendo el Rotem, puedo ya tomar decisiones en cuanto a qué necesita mi paciente, qué factores se han depletado, y entonces le voy a dar lo que requiere, ¿sí? De una forma ya más dirigida. ¿La que sigue? Nada más es un toque. Okay. Muy bien. Entonces, ya hablando de la estrategia de transfusión masiva, en este caso, en la imagen, es un ejemplo de una activación de una estrategia de reanimación hemostática híbrida o mixta, porque si ven, inician el protocolo de transfusión masiva, pero ya están pidiendo pruebas estándar de coagulación. ¿Okay? Entonces, siempre que tenemos un paciente que está sangrando y tiene una hemorragia grave y sigue sangrando y tiene alteraciones de la perfusión, pues voy a requerir, si no tengo en mi sitio de trabajo el Rotem para hacerlo de una forma dirigida, pues voy a activar un protocolo de transfusión masiva. ¿Okay? ¿En qué consiste el protocolo de transfusión masiva? Pues es en transfundir en proporciones hemocomponentes, glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crioprecipitados, ¿sí? Actualmente pues no hay diferencia entre la relación 1-1-1, 2-1-1. La tendencia actual es de hacer transfundir menos a los pacientes. Entonces, si yo tengo la necesidad de una protocolo de transfusión masiva, porque no tengo otra forma de iniciar la reanimación de mi paciente, pues lo voy a hacer con el menor cantidad de hemocomponentes, por lo tanto la relación 2-1-1 es más adecuada. Okay. Si no para el sangrado y todavía no han llegado mis pruebas estándar de coagulación o mi prueba viscoelástica, pues puedo continuar con esa relación hasta que he controlado el sangrado o lleguen las pruebas estándar o mi prueba viscoelástica. ¿Okay? Y como mencionamos, parte del pilar fundamental de la reanimación hemostática es mantener las condiciones que favorezcan una apropiada coagulación, es decir, evitar la pentada mortal. Si ven ustedes, nuestro objetivo es mantener al paciente eutérmico con un pH adecuado, con un calcio iónico arriba de 1 miliosmol, tener normocalemia, y una vez que ya llegan mis pruebas estándar, estos son mis objetivos: una hemoglobina arriba de 7, una plaquetas arriba de 50,000, un TP con un incremento menor de 1.5 del valor superior normal, un fibrinógeno también, eso dependiendo del escenario clínico, y un calcio ionizado de más de 1 miliosmol. Y como mencionamos, la desventaja de realizarlo con las pruebas estándar de coagulación es que cuando me llegó, pues ya cambió el estado del paciente, ¿sí? Entonces no es práctico, y regularmente cuando iniciamos una protocolo de transfusión masiva y me apoyo a las pruebas estándar de coagulación, pues finalmente voy a terminar en proporciones, dándole o ministrando hemocomponentes en proporciones, y ya no fue dirigida como yo tenía planeado. Es por eso que la estrategia de reanimación ya dirigida, especialmente por pruebas viscoelásticas, tiene más ventajas sobre la reanimación en proporciones. Esta es la pirámide hemostática, y esta reanimación se basa en ir, primero, parar el sangrado; 2, reunir las condiciones para que el sangrado o la coagulación sea favorecida, y después ministrar los factores que se hayan perdido. En esa secuencia y en base a la fisiopatología del paciente, vamos a ir de forma escalonada evaluando y ministrando lo que requiera el paciente.
Si bien utilizamos todavía plasma, crioprecipitados, existen otros fármacos prohemostáticos que se están utilizando y que tienen grandes ventajas en comparación contra los hemocomponentes, como es el concentrado complejo protrombínico, ya sea de 3 factores, de 4 factores, ideal 4 factores, o el concentrado complejo protrombínico activado, que es el FEIBA, el factor 7 recombinante, el factor 13 y el concentrado de fibrinógeno. Las ventajas de los concentrados de factores es que están disponibles siempre, son fáciles de utilizar, ¿sí? No tengo que depender del banco de sangre para tenerlos en mi servicio y ministrarlos, y al tenerlos en el servicio, pues lógicamente los voy a ministrar más rápido. Cuando yo tengo un paciente consangrado, lo que me interesa es iniciar la reanimación y si ha perdido factores de coagulación, ministrarlos. ¿Cuánto tarda en llegar un plasma muchas de las veces? Y más si no tiene un protocolo de transfusión masiva. Y si no tiene su banco de sangre la capacidad de descongelarlo, o sea, la herramienta para descongelarlo, ¿cuánto tardan en descongelarlo? En baño María. Entonces, esa es la gran ventaja de los factores o los concentrados de factores, ¿sí? Ventajas del fibrinógeno contra los crioprecipitados, pues muy similar a todos estos. Ventaja del complejo protrombínico sobre el plasma fresco, pues primero la cantidad que es más pequeña en comparación con el plasma, que lo tengo en mi servicio para administrarlo inmediatamente, ¿sí? Y no corro riesgo de riesgo secundario de las transfusiones, TRAL, TACO, infecciones, infecciones virales, etcétera. Pero también si no los utilizo bien, puedo tener el riesgo de trombosis. La ventaja de tener las pruebas viscoelásticas es que estoy evaluando y estoy viendo cuando ya me voy pasando hacia el otro lado, hacia el lado protrombótico. Muy bien. Entonces, ya estamos en el control de la hemorragia, ya estamos controlando la pentada mortal con la reanimación hemostática, la reanimación de control de daños, y el siguiente paso es corregir los factores que se han depletado. Entonces, de acuerdo a la fisiopatología, hemos aprendido que los factores de coagulación normalmente son los últimos en depletarse, y el primero que se llega a depletar es el fibrinógeno. Y muchas de las entidades tienen una actividad hiperfibrinolítica y por lo tanto vamos a administrar un antifibrinolítico. Ahora, por pruebas viscoelásticas, así es como se ve la fibrinólisis. Lógicamente, por pruebas estándar de la coagulación no es posible el monitoreo de la fibrinólisis, pero sí por Rotem vemos que ya en Rotem a los 5 minutos yo ya puedo tomar decisiones. Si yo en Extem veo una amplitud a los 5 minutos de menos de 35 milímetros o un tiempo de coagulación prolongado mayor de 600 segundos, este paciente está en hiperfibrinólisis y este paciente requiere de ácido tranexámico. El segundo paso, una vez que ya corrijo, es ver si tiene déficit de fibrina. Así es como lo veo en el Rotem, ¿sí? Por pruebas estándar, un paciente que tenga menos de 1.5, en el caso de las pacientes obstétricas que tenga menor de 200, es un paciente que está con déficit de fibrina. Estos son los rangos a nivel de Rotem. Principalmente que la máxima fuerza del coágulo está disminuida en Extem y la amplitud a los 5 minutos es menor de 9 milímetros. Entonces, este paciente requiere de fibrinógeno y lo puedo dar de dos maneras, ya sea por concentrado de fibrinógeno o por la transfusión de crioprecipitados. El tercer paso es ya corregir fibrinógeno ya de un antifibrinolítico si hay depleción de plaquetas. ¿Cómo veo la depleción de plaquetas? Pues por las pruebas convencionales, pues hay una disminución del número de plaquetas. En las pruebas viscoelásticas, pues tengo la amplitud, la máxima fuerza del coágulo disminuida en Extem, y en FibTen
el A5 está en rango normal y ya corregí fibrinógeno, por lo tanto este paciente va a requerir de plaquetas. Y en el déficit de trombina, que es el último de los pasos que vamos a llevar a cabo en el algoritmo, lo vamos a identificar en Rotem por el tiempo de coagulación alargado en EXTEM, ¿sí? Que es lo que estamos viendo aquí. En este caso, el paciente requiere de factores de coagulación y tenemos dos formas de dárselos, ya sea por plasma o por concentrado de complejo protrombínico. Ahora bien, hablando ya en específico de algunos escenarios clínicos, ejemplo en el trauma, recordar que el trauma, el paciente que tiene trauma grave es aquel que tiene dos o más lesiones que ponen en peligro la vida y tiene un ISS mayor de 16, se comporta muy diferente al paciente que fue sometido a una cirugía programada y que sangró, porque el paciente que se metió en una cirugía programada y que sangró, tuvo un sangrado mayor de lo habitual, él llegó con un estado de coagulación normal, ¿sí? En contrario del paciente con trauma, que por el mismo simple hecho de tener el trauma, estado de choque, va a haber una respuesta inflamatoria, se va a activar o se va a liberar factor tisular, este factor tisular activa el factor 7, se une con la trombomodulina, esta trombomodulina activa la proteína C, la proteína S, lo que me va a dar fibrinolisis, pero también este daño endotelial va a liberar al activador tisular del plasminógeno y esto va a favorecer también la fibrinolisis. ¿Okay? Por lo tanto, aquel paciente que tengamos con trauma y que tenga un sangrado importante, aún yo no le corra las pruebas estándar o las pruebas rotacionales y tiene datos de hipoperfusión, yo debo de darle ácido tranexámico de forma empírica. Pero si ya yo corro el Rotem y veo estas alteraciones a los 5 minutos en el EXTEM y en el FIBTEM, que ya hemos comentado anteriormente, tengo que darle ácido tranexámico. Si yo tengo alteraciones, ya corregí la hiperfibrinolisis y sigo teniendo alteraciones, a pesar de haber corregido esto, en A5 menor de 35 o un FIBTEM menor de 9, entonces voy a dar concentrado de crioprecipitados o un pool de crioprecipitados o fibrinógeno. Esta es la secuencia que normalmente utilizamos en nuestro protocolo, es un protocolo muy similar al que utilizamos en el hospital naval. Primero evaluamos y actuamos, normalmente muchas de las veces con ministrar a un fibrinolítico o fibrinógeno es suficiente y no requiere de más pasos. Pero en algunos casos, cuando el paciente está muy dañado, está permitido hacer 3 intervenciones en la primera evaluación, 2 en la segunda evaluación y 1 en la tercera evaluación. En el caso de la hemorragia posparto, que también es una paciente que si bien cambia completamente la coagulación para prepararse para el parto, ¿sí?, se va a caracterizar por una hiperfibrinolisis. Por lo tanto, y de acuerdo también a los estudios que se han realizado, podemos utilizar de forma empírica el ácido tranexámico o guiarlo de acuerdo a los hallazgos del Rotem. Igual es una reanimación secuencial, muchas de las veces únicamente requieren ácido tranexámico, una vez es fibrinógeno, pero afortunadamente pocas pacientes llegan a requerir más. ¿Cuáles son aquellos pacientes que llegan a requerir más pasos en el algoritmo? Pues aquellas pacientes con desprendimiento de placenta normoinserta o desprendimiento de placenta normoinserta o placenta previa, son las principalmente las que requieren o pueden llegar incluso hasta desarrollar coagulación intravascular diseminada. En el caso de la cirugía cardiovascular, muchas de las veces estos pacientes pueden desarrollar también hipofibrinogénemia por la activación de la inflamación por el mismo circuito extracorpóreo o pueden desarrollar enfermedad von Willebrand-Quirida.
Por lo tanto, también es importante dirigirla de forma adecuada para ver qué es lo que requiere y no sobrecargar al paciente, que aquel paciente que se politransfunde y es de cirugía cardiovascular, pues incrementa también exponencialmente la mortalidad. En el caso también del paciente hepatópata, la característica de la coagulopatía del paciente hepatópata es que puede estar en un peldaño que se puede ir hacia la trombosis o hacia el sangrado, pero aquellos pacientes que sangran y que nosotros transfundimos plasma o plaquetas, además de incrementar la mortalidad, podemos incrementar la presión portal y favorecer el sangrado. Entonces, en ellos tenemos que tener una estrategia más restrictiva en cuanto a la transfusión y por lo tanto las pruebas viscoelásticas pues nos ayudan de forma considerable. La forma de calcular el fibrinógeno, ya sea por pruebas estándar de acuerdo al fibrinógeno objetivo. Recordar que en la paciente obstétrica mi objetivo de fibrinógeno cambia a diferencia del paciente con trauma. El objetivo de la paciente obstétrica es tener un fibrinógeno entre 2, 2.5, idealmente 2.5 o una 5 en FIBTEN mayor de 12, idealmente 16. Entonces, ¿cómo calculo la dosis que necesita mi paciente? Ya sea lo puedo hacer con esta fórmula o puedo hacerlo ya con fórmulas o dosis estándar de acuerdo a qué tanto yo quiero incrementar el objetivo de fibrinógeno. En el caso de aquellos pacientes que tengan sangrado o que esté favorecido por anticoagulantes orales, existen pues fármacos que van a ayudar a favorecer la reversión de estos anticoagulantes. En el caso de los antiagregantes plaquetarios, pues podemos tener o ministrar desmopresina o transfundir plaquetas, aunque se prefiere no transfundir plaquetas de forma profiláctica, a menos que el paciente que ha tomado antiagregantes plaquetarios tenga un sangrado importante o tenga un sangrado a nivel del sistema nervioso central. Hablando ahora de las coagulopatías trombóticas, como ya mencionábamos, la principal entidad representativa de esta patología pues es la sepsis. Y este estado protrombótico está muy dado por la inmunotrombosis dada por los neutrófilos y también por la inmunoinflamación que ya vieron en la charla pasada. Hablar de coagulopatía trombótica inducida por sepsis es igual a hablar a coagulación intravascular diseminada. La coagulopatía inducida por sepsis es la etapa temprana de la coagulación intravascular diseminada, únicamente que a esta hemos logrado estudiarla más, a diferencia de otras entidades que pueden conducir a coagulación intravascular diseminada. La coagulación intravascular diseminada pues se define como el trastorno intravascular adquirido y potencialmente mortal, que está caracterizado por la activación del sistema de coagulación y una fibrinólisis desregulada, y esto dado por una lesión endotelial que resulta en microtrombosis y la característica que no hay un foco identificado, ¿sí? Esta coagulopatía intravascular diseminada pues actualmente se clasifica en una etapa inicial, lo que anteriormente lo conocíamos como etapa subclínica o compensada o temprana, donde la característica principal es que hay una trombosis microvascular condicionada o condicionando disfunción orgánica, sea renal, hepática o respiratoria. Normalmente hay una reducción leve a moderada del recuento plaquetario y también de los factores de coagulación. Entonces son aquellos pacientes que tienen un factor desencadenante, como en el caso de la sepsis, pero que no están sangrando, ¿ok? Pero que pueden tener microtrombosis
y que podemos ver algunas alteraciones, disminución de las plaquetas, el paciente que tenemos con sepsis y que vemos que las plaquetas van para abajo o que el TP se está prolongando, ¿no? Estamos en una etapa inicial de la coagulación intravascular diseminada en el contexto de sepsis. A diferencia de otras entidades, no es posible identificarlas de forma temprana. Eso es algo importante porque normalmente cuando ya la identificamos es cuando ya está sangrando el paciente o cuando ya hay alteraciones de las pruebas de coagulación, entonces estamos ya ante una coagulación intravascular ya manifiesta o descompensada. Por lo tanto, la manifiesta va a estar dada clínicamente por sangrados en múltiples sitios, son aquellos pacientes que sangran por mucosas, por sitios de punción, por la orina, evacúan sangre y que no tenemos un foco identificado. Si progresa esto, pues lógicamente el paciente va a llegar a insuficiencia orgánica y la muerte de este, ¿no? Clínicamente, pues es como se va a observar, pero las pruebas estándar de coagulación, pues ya vamos a verlas alteradas. Por lo tanto, esta clasificación o más bien esta escala diagnóstica para la coagulación intravascular diseminada es cuando ya el paciente tiene las manifestaciones, es decir, que ya tiene o está en una etapa descompensada o ya una coagulación intravascular ya manifiesta, pues ya estamos en un evento ya tarde para implementar las acciones. Lo ideal sería reconocerlas en una etapa temprana, identificarlas y tratarlas. La única que hasta ahora se ha logrado hacer pues es la coagulopatía inducida por sepsis, ¿sí? Donde vamos a ver que hay algunas alteraciones de las plaquetas, incremento del tiempo de coagulación, ¿sí? Que tenemos datos de respuesta inflamatoria, pero no vamos a tomar en cuenta los productos de degradación de la fibrina. El tratamiento para la coagulopatía inducida por sepsis pues no tiene evidencia hasta el momento. Nosotros pensaríamos que para estar en un estado procoagulante pues podríamos anticoagularlo, pero hasta este momento la evidencia sobre el uso de heparina con dosis terapéuticas o algunos otros fármacos como la antitrombina 3 pues no tienen evidencia actual. Y también existe el riesgo de que si se me está descompensando y puede llegar a desarrollar hemorragia, puede favorecer también la hemorragia, ¿no? En cuanto al general al tratamiento de la coagulación intravascular diseminada, pues tampoco hay un consenso. El tratamiento ideal sería frenar el desencadenante y no dejar que llegue a un fenotipo hemorrágico o descompensado, ¿sí? Y el tratamiento únicamente sería de soporte, ¿sí? Transfundir, si el paciente está sangrando y tiene déficit de factores, sería transfundir. En conclusión, el paciente con coagulopatía puede presentar un fenotipo dominante, ya sea hemorrágico o trombótico. La patogénesis, la presentación y el tratamiento de las diferentes coagulopatías va a depender de la enfermedad subyacente. El tratamiento de la coagulopatía deberá basarse en el fenotipo dominante, ya sea si es hemorrágico o protrombótico, si es hiperfibrinolítico o hipofibrinolítico, pero principalmente tratar la enfermedad que lo ha causado. En el caso de la coagulopatía hemorrágica, lo fundamental es una reanimación equilibrada, a tiempo y guiada por objetivos, idealmente ROTEM. En el caso de coagulopatía asociada a sepsis, lo fundamental es el tratamiento del foco infeccioso, identificarlo a tiempo, retirar ese foco infeccioso, tratamiento antiinfeccioso, tratamiento antibiótico para evitar la coagulación intravascular diseminada a una etapa descompensada. Y en cuanto a la coagulación intravascular diseminada manifiesta o ya descompensada, el objetivo será el tratamiento de la enfermedad desencadenante y las medidas hemostáticas de soporte únicamente.